En esta sesión discutiremos el vínculo entre la planificación del desarrollo territorial y un tema emergente como el desarrollo económico en el territorio. Para ello abordaremos este tema en dos grandes partes. En la primera queremos abordar algunos aspectos conceptuales sobre desarrollo económico, competitividad y planificación. Partamos de algunas premisas. Creemos que el desarrollo económico es una dimensión clave del desarrollo territorial. Sabemos que ese desarrollo territorial es multidimensional. Por lo tanto, nunca tomaremos como sinónimo crecimiento económico y desarrollo. El desarrollo es algo más amplio. Luego, nos interesa plantear que el desarrollo económico persigue la integración de una mayoría de personas a la economía por medio del empleo. Claro, un empleo de calidad. En tercer lugar, nos parece también importante insistir en que el crecimiento y la actividad económica desde una perspectiva territorial no pueden estar concentrados en un único punto en el espacio. En ese sentido, retomamos lo planteado por Alburquerque y Dini en el 2008, cuando proponen que el desarrollo económico territorial es un proceso cuyo objetivo es movilizar a los actores o grupos de interés del sector público y privado, así como de la sociedad civil, para convertirse en socios en el marco de un esfuerzo conjunto por mejorar la economía de una unidad territorial definida y por lo tanto incrementar su competitividad. En esta definición hay varios elementos que son de interés. En primer lugar, define claramente que el desarrollo económico territorial no es un tema que incumba únicamente a los empresarios. La sociedad civil y el Estado están llamados a jugar un papel dentro de él. Por otra parte, también significa que el desarrollo económico territorial tiene que resultar de un esfuerzo conjunto. De sentido, hay que retomar lo que el mismo Alburquerque y Dini definen al decir que el territorio es un agente de transformación social y no simplemente el escenario o el soporte donde se desarrollan determinadas actividades económicas. Es decir, en este enfoque de desarrollo económico territorial, el territorio está llamado a jugar un papel clave en la consolidación de esas relaciones económicas. En tal sentido, hay un interés fundamental alrededor del tema de la competitividad territorial, es decir, cómo hacer más competitivos a los territorios. Para eso, la literatura nos indica el papel clave que juegan las ciudades dentro de un territorio como elementos fundamentales para promover ese desarrollo económico. Elementos fundamentales que, sin embargo, no son condición suficiente para lograr el desarrollo. En tal sentido, el desarrollo económico territorial no se restringe únicamente a los espacios urbanos. Sin embargo, hay que reconocer que hay ciudades más exitosas que otras en la promoción del desarrollo económico. En tal sentido, el interés se ha concentrado en los diferentes estudios alrededor de tres temas. En primer lugar, cómo las ciudades facilitan los flujos de personas, de información, de ideas, de contactos, lo que podríamos llamar las economías de aglomeración, según la definición propuesta por Polese, un economista canadiense, en el 2003. Por otro lado, también interesa que las ciudades proporcionen calidad de servicios urbanos localizados, o decimos también intransferibles, en el sentido que son servicios que no pueden movilizarse de un lugar a otro, normalmente porque están vinculados a una determinada infraestructura. Ese es el caso, por ejemplo, de la red vial o de la red de alcantarillados o de suministro de aguas, pero incluso también del sentido de seguridad que puede haber en una ciudad. El tercer punto importante tiene que ver con entender las ciudades como lugares donde se promueve la innovación, la creación y generación de nuevas ideas, y en ese sentido alimentan una actividad económica creativa. Aquí vale la pena recordar dos conceptos económicos fundamentales. Por un lado, si lo vemos del lado positivo,
las que llamamos las economías de aglomeración. Es decir, las ventajas que tenemos de estar juntos en una ciudad. Esto parte de la eficiencia en la provisión de servicios. Es decir, en una ciudad, mientras más cerca estemos, es más fácil proveernos y tener acceso a determinados servicios básicos. Es un tema de proximidad y cercanía. Por otro lado, también en la ciudad tenemos la oportunidad de estar cerca de otras personas, organizaciones o empresas con las que podemos más fácilmente intercambiar ideas, tecnologías y conocimientos. En tercer lugar, las economías de aglomeración favorecen la especialización y la productividad económica. No en balde, las referencias internacionales nos indican que las ciudades son los espacios más productivos, es decir, eficientes en el sentido de utilización de insumos y generación de riqueza. Sin embargo, la otra cara de la moneda de las economías de aglomeración son los llamados efectos de congestión, es decir, ese punto a partir del cual la cercanía se vuelve negativa, porque se convierte en congestión. Esto es particularmente visible en temas como la congestión vehicular, justamente. Es decir, puede haber mucha cercanía en una ciudad, pero si prima la congestión, esa cercanía se convierte en largos tiempos de desplazamiento por el tráfico, entre otras razones. También sabemos que la aglomeración de personas, que se convierte a veces en hacinamiento, puede traducirse también en una reducción de la calidad de vida, en violencia, en una situación de inseguridad que nos hace sentir mal dentro de ese espacio urbano. Finalmente, también hay que reconocer que las ciudades son las principales contaminantes del medio ambiente, porque concentran justamente en un espacio reducido una gran cantidad de demanda de recursos naturales y de producción de desechos, vertidos o emisiones nocivas que van justamente en detrimento del medio ambiente natural. Vale la pena en ese sentido revisar estos gráficos para recordarnos que las ciudades tienen configuraciones espaciales completamente diferentes. Estas son unas imágenes producidas por el geógrafo francés Alain Berthaud, quien trata de representar para diferentes ciudades en el mundo, 7 en total, un panorama sobre su ocupación del espacio y su densidad habitacional. Vemos como hay modelos muy contrastantes. Fijémonos en el caso particularmente de Shanghái, la mayor ciudad de China. Tiene 7.397.000 habitantes en un espacio reducido de solo 244 kilómetros cuadrados. Es decir, una gran cantidad, una gran densidad habitacional. A la par podemos ver el caso de Berlín, la capital de Alemania. Tiene menos habitantes que Shanghái, 4.212.000, pero en una superficie casi 6 veces más grande, 1.176 kilómetros cuadrados. O si no, veamos también el perfil de Londres, una ciudad de más de 6.600.000 habitantes en 1.000 kilómetros cuadrados. Esto es importante para recordar que las ciudades son diferentes y por lo tanto tienen impactos distintos en el desarrollo económico y la calidad de vida que hay dentro de las mismas. Pasemos ahora directamente al tema de la competitividad. Para esto haremos referencia a los planteamientos de Luis Cuervo, un economista regional colombiano que estudia las diferentes estrategias para mejorar la competitividad en los territorios. Cuervo nos plantea 3 grandes familias o conjuntos de estrategias para promover la competitividad. Es importante insistir en que estas estrategias pueden ser complementarias y no son necesariamente excluyentes entre ellas. El primer grupo son las llamadas estrategias blandas, que incluyen acciones como las reducciones de impuestos, los subsidios a la actividad económica, la exención de permisos, los bajos salarios. Es decir, son actividades o acciones que están encaminadas a reducir los costos para las empresas, pero en detrimento de la calidad ambiental y social. Por otro lado, para Cuervo, estas son estrategias blandas,
porque no fortalecen las capacidades de innovación dentro de las mismas empresas. Tampoco las arraigan con el territorio y en general son sujetas a guerra fiscal, es decir, a una competencia negativa o hacia abajo entre los diferentes territorios. Este es el típico caso cuando entre países se quiere competir en base a tener un salario mínimo menor que otro, supuestamente para reducir los costos de producción de las empresas. Y lo vemos en el caso salvadoreño en muchos ejemplos. Aquí dos imágenes recientes. En una, Casalco presentando la ley de agilización de permisos de construcción, siempre con el afán que se reduzcan los tiempos para la toma de decisiones sobre las actividades inmobiliarias. Y en la segunda imagen, la página de Proesa, la organización de promoción de inversiones en el país, donde se vende El Salvador planteando sus atractivos incentivos fiscales para la actividad económica. La segunda familia de estrategias son las que Cuervo denomina duras, porque están esencialmente vinculadas a la disponibilidad y accesibilidad de infraestructura para la actividad económica. Recordemos que en el nuevo modelo económico el flujo de manufacturas, de bienes, de servicios, de insumos es fundamental para la actividad de la economía. Estas estrategias tienen que ver con acciones vinculadas a la mejora de ciertas plataformas de soporte económico, que facilitan justamente esa movilización de bienes. Este tipo de infraestructuras, hay que recordar, abaratan los insumos a las empresas, porque es más fácil llevar materias primas o exportar sus productos. Es cierto que también facilitan, dice Cuervo, el desarrollo de potenciales endógenos en el territorio, pero tienen como debilidad importante que son inversiones caras, generalmente hechas por el Estado, es decir, pagadas por todos, y que requieren altos costos de mantenimiento que muchas veces un país no tiene la capacidad de afrontar. Ejemplo paradigmático de esta aproximación, el puerto de la Unión, aquí en el oriente de El Salvador, donde justamente se preveía que una infraestructura como un puerto podía desencadenar una determinada actividad económica en la región, y que, como todos sabemos, 10 años después de haber sido inaugurado, sigue sin estar en uso. Finalmente, Cuervo anuncia las llamadas estrategias durables, es decir, estrategias que están más encaminadas al fomento de la innovación y del capital humano. Aquí, Cuervo centra su atención en tres aspectos. En primer lugar, una apuesta por la educación y la capacitación del capital humano. Es decir, las empresas serán más competitivas cuando tengan acceso a mejores recursos humanos en su entorno. Un segundo elemento tiene que ver con la creación de nuevos conocimientos. Y esto está vinculado a la innovación, a la investigación y a la generación en general de actividades de mayor valor agregado. Finalmente, dice Cuervo, son importantes para la competitividad de cualquier territorio elementos intangibles, como pueden ser el acceso a la cultura, a un medio ambiente sano, a espacios de ocio y de recreación, o a la seguridad, tanto la seguridad ciudadana como la seguridad jurídica que da certidumbre a cualquier inversionista o emprendedor. De esta manera, estas tres estrategias, blandas, duras y durables, se convierten en el portafolio básico con el que cualquier territorio puede enfrentar un desafío de generar competitividad a nivel interno. Las personas, entonces, están al centro de las preocupaciones por la competitividad. Muchas gracias.